ministraba a mi corazón con esta palabra, amén. Porque el Señor me hablaba acerca del orden, ¿no? Que Él es especialista en ordenar. Y el Señor traía a mi corazón esta palabra, porque acá justamente en esta palabra podemos ver cómo Él, en todo lo que estaba desordenado, Él comienza a poner orden. Y Él comienza a establecer su voluntad. Y Él empieza a decir, no, esto va así. Y Él empieza a agarrar con sus manos, seguramente hay una parte que dice que Él pone las estrellas, ¿sí?, con sus manos, ¿sí? Y esa es la creación del Señor. Él puede hacer, Él pudo poner orden. Y Él me decía, Él pudiendo poner orden, ¿sí?, a lo que estaba desordenado en el mundo, no va a poder poner orden y no va a poder obrar con milagros en nuestras vidas. Él no va a poder ordenar lo que está desordenado en nuestras vidas. Él no va a poder separar la luz de las tinieblas. Porque acá dice en el versículo 5, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. O sea, les da una diferencia del día y de la noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dentro del día, de un día, hay una diferencia. Está por un lado lo que es el día y por el otro lado lo que es la noche. Pero todo el conjunto de la noche y el día conforman un día. ¿Sí? Está todo dentro del propósito de Dios. Quizás estés pasando por una circunstancia, quizás estés pasando por tu noche, quizás estés pasando por la oscuridad, como quien dice, esos desiertos donde parece que no se ve la luz, donde no hay claridad. Pero en esta noche déjame decirte una cosa, esa oscuridad también es parte del orden del Señor. Porque ahí es donde el Espíritu Santo está ordenando lo que estaba desordenado. Porque antes, dice su palabra, estaba todo junto. No se conocía ni del día ni de la noche. Pero para que haya un orden en nuestra vida, el Señor tiene que trabajar. Y Él, como lo vemos acá en este capítulo 1 de Génesis, Él no hizo todo de golpe. Siendo Dios podría haber hecho, bueno, que se haga todo en un instante. Pero sin embargo Dios se tomó su tiempo para trabajar. Dios se tomó su tiempo para hacer. Porque como ya dijimos, Él no es un Dios que hace las cosas a la mitad ni le gusta hacer las cosas Él hace las cosas perfectas. Si hay alguien que hasta se preocupa hasta el mínimo detalle, ese es nuestro Dios. Capaz que nosotros no nos damos cuenta de ciertas cosas, pero ahí está el Espíritu Santo hasta dando el último detalle de lo que nosotros no nos damos cuenta. El moñito que faltaba, el Señor ahí está para sorprendernos en última instancia. Por algo es el Señor omnipresente, omnipotentes, y ese es nuestro Dios, ¿sí? Él se encarga en cada una de nuestra vida, Él está con nosotros. Y esa parte de la noche también es parte del propósito de Dios, es parte del orden que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Dios establece el orden, pero para que ese orden ocurra, nosotros nos tenemos que dar cuenta que hay una diferencia entre lo que es el día y lo que es la noche. Amén. Porque Dios dio libre albedrío. Nosotros elegimos qué camino seguir, qué camino tomar. Si vamos a tomar el camino de Él o vamos a tomar otro camino que no es el de Él. Entonces, el Señor sabe en su palabra, Él es sabio para tratarnos, pero nosotros tenemos que ser entendidos también. No tenemos que ser desentendidos a los que Él habla. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Tenemos que correr a lo que el Señor nos llama. El Señor ministraba mi corazón porque cuando
Antes que el Señor me llame al ministerio profético, yo había tenido un sueño donde ya el Señor revelaba lo que iba a ser, que iba a ser profeta. Yo no sabía, pero el Señor ya lo sabía. Y el Señor, yo tuve un sueño donde el Señor me hablaba a mí y me decía que yo era profeta de unción, y me decía, y el Señor era el que me hablaba y me decía, profeta de unción, así te dije y así te llamé. Todavía yo no lo sabía, y era como que ese sueño quedó y pasó el tiempo, pero ese sueño, el Señor traía ahora con esta palabra a memoria ese sueño, porque a veces nosotros nos olvidamos de los sueños que tenemos hace mucho. Y el Señor traía a memoria ese sueño que me decía, profeta de unción, así te dije y así te llamé. Y cuando leía esta parte que decía que el Espíritu se movía sobre las aguas, que en un principio el Espíritu se movía sobre las aguas, el Señor golpeó fuerte a mi corazón, porque es para eso lo que Dios me llamó, ¿sí? El Señor me llamó como profeta de unción. Y el Espíritu Santo, yo sé que esta noche, al igual que en un momento Él se movía sobre las aguas, hoy se va a mover en cada uno de nosotros, hoy se va a mover en nuestro corazón, que su Espíritu Santo va a descender. Porque cuando nosotros tomamos la identidad que Él nos dio como hijos, cuando nosotros tomamos la identidad y sabemos a lo que Dios nos llamó, no lo estamos diciendo para las personas, sino que nos estamos parando delante de los dos reinos, del reino de las tinieblas y delante sabiendo que el Señor nos respalda, sabiendo lo que Él nos llamó. Entonces, uno tiene que ponerse en el lugar y saber que si el Señor ordena, porque es el Señor el que ordena, entonces nosotros tenemos que ser obedientes al orden que Dios determinó. Que cada uno tiene que trabajar en el área que Dios, eso también es muy importante hasta que uno lo entiende, hasta que yo lo entendí, hasta que cada uno de nosotros lo entendemos, en el área donde Dios nos puso. Porque Dios estableció todas las áreas dentro de la iglesia y es muy importante ese orden también. Es por eso que cuando yo leía esto se me venía a memoria el sueño que tuve, que el Señor a mí me llamó como profeta de unción. No solamente el sueño, sino que después el Señor estableció mi vida, yo soy profeta, pero el orden que Dios tiene, hasta que uno lo entiende, hasta que uno entienda lo que Dios nos llama, hasta que uno entiende lo que Dios pone. Y quizás estoy hablando esto porque el Espíritu Santo me revelaba que acá hay personas que tienen ministerios, acá hay personas que tienen dones, acá hay personas que tienen talento en este lugar y que tienen que activar y que tienen que ponerse en el lugar donde Dios los llamó, porque por algo Dios estableció un orden y que este es el tiempo, ¿sí?, de trabajar, de ponerse manos a la obra, y que si estás pasando por la noche, que no pienses en esa noche, sino que pensá que Dios es mucho más grande que cualquier cosa, que Dios tiene todo bajo control, toda circunstancia. Y esta es la noche donde todas las personas que quizás dejaron el lugar que tienen por alguna circunstancia de la vida, por alguna oscuridad, por alguna razón, es la noche donde van a retomar la posición que Dios les dio. Porque no se la dio hombre, se la dio Dios. Gloria a Dios. Esas personas que Dios los llamó a la intercesión y quizás no están intercediendo. Esas personas que quizás Dios los llamó con un ministerio y no lo están activando. Esas personas que tienen dones, que Dios los llamó a trabajar y no están trabajando. Es el día que el Espíritu Santo va a activar ese don, va a activar ese ministerio, va a activar esa promesa. ¿Sí? Porque quizás no solamente son ministerios, sino también a veces nosotros tenemos el Espíritu Santo y está apagado el fuego, el agua de su Espíritu que tiene que correr, el agua de vida para hablar a una persona, para levantar a una persona, para hablarle de Cristo. Quizás eso también está apagado, no está fluyendo, no está corriendo.
Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? El Espíritu de Dios se movía. Qué poderoso, qué Dios grande, porque si todo estaba cubierto de agua, entonces imagínense lo grande, la inmensidad de Dios. Es tremendo lo que es nuestro Dios, lo que puede generar, lo que puede hacer. Dios es Dios, especialista en ordenar. Tan solo tenemos que dejar que Él ordene y aceptar como Él ordena. Porque podemos decir, sí, Dios ordena, pero al desorden que era en la creación, diría, ¿cómo va a ordenar Dios? No entra en razonamiento humano. Cuando Dios ordena, el razonamiento humano no existe. ¿Por qué no existe el razonamiento humano? Porque Dios hace las cosas sobrenaturales, cosas que nosotros no entendemos. Así que si nos vamos a poner a razonar cómo va a ser el orden de Dios, no vamos a entender. Pero si entramos en el fluir de su Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas, ahí vamos a empezar a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si dejamos que el Espíritu Santo, cuando nos levantamos, tome dominio de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, entonces ahí las cosas las vamos a poder entender. Cuando viene la oscuridad y a la oscuridad en esa oscuridad empezamos a declarar que el Espíritu Santo está. Empezamos a hablar en fe, empezamos a declarar las cosas que no son como son, empezamos a ver con ojos espirituales. Ahí eso se empieza a mover, ahí eso se empieza a gestar, ahí el orden de Dios comienza a obrar, ¿sí? Y no es como nosotros decimos, sino es como el Espíritu Santo quiere. A Dios acá alguien le dijo cómo tenía que ordenar, nadie le dijo nada, hizo todo perfecto. A Dios no le vamos a decir, ay Señor, yo quiero esto que sea así, que sí, el Señor va a cumplir los anhelos de nuestro corazón, si está dentro de su voluntad, porque Él es un Dios maravilloso, como le dije, hasta en las mínimas cosas está. Pero yo les puedo asegurar que nosotros le vamos a pedir algo a Dios y Él va a superar las expectativas de lo que le pedimos. Si creemos que Él es un Dios grande y maravilloso, porque todo de eso sabemos, que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. ¿Saben una cosa? Lo mejor de todo cuando Dios hace las cosas, además de que las hace no bien perfectas, las hace perfectas, Él hace las cosas dentro de lo que es su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios a veces es complicado, pero es parte de este camino. Si nosotros queremos transitar este camino de la fe, tenemos que aceptar la perfecta voluntad de Dios. Quizás no sea como la esperamos, pero es la voluntad del Señor. Y eso es un aprendizaje que el Espíritu Santo nos da. Él tiene que ordenar. Hay cosas desordenadas. Yo no sé qué será. El Espíritu Santo sabe. Yo no sé si es cosas en el ministerio, en tu llamado, en los talentos que dio, que quizás no se está activando, que quizás está de manera equivocada, quizás estamos yendo por un ministerio y Dios no, te quiere en otro, porque es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es así. No todos quizás tenemos el ministerio que deseábamos, pero tenemos el que Dios nos quiso dar. Y esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios hace perfecto. Porque quizás si a uno lo ponen, a mí si me ponen a hacer otra cosa, capaz que no me sale. Pero estoy donde Dios me mandó. Y esa es la voluntad de Dios. Porque cuando uno está en la voluntad del Señor, uno está seguro en su lugar. ¿Por qué? Porque es su lugar. El orden de Dios es el orden de Dios. ¿Sí? Yo no sé si será eso. Yo no sé si será la vida.
de cada uno, que todos tenemos cosas para ordenar, todos tenemos cosas que el Señor debe ordenar en nuestra vida. O quizás sea cosas que el Señor y cada uno sepamos. Nosotros sabemos lo que tenemos que ordenar y el Señor también lo sabe. Y que hoy esta sea la noche donde podamos ordenar eso que está desordenado. Podamos dejarlo al Espíritu Santo que ordene eso que está desordenado, para que Él comience a hacer en estos días de cadena, que Él empiece a hacer. Y lo que el Señor me hablaba hoy, que era la palabra de hoy, Él me decía esto, me decía que Él ordena, no ordena. Él es especialista en ordenar. Él ordena la perfección. Si lo dejamos a Él, todo va a salir bien. Él no nos va a dejar en el camino, ni nos va a dejar tirados, ni nos va a dejar de extender su mano. Si lo dejamos a Dios, todo va a salir bien. Esa es la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo ordene nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo ordene nuestras vidas. Que tenemos que estar donde Dios nos llamó y no donde nosotros queremos dentro de la iglesia, porque ese es el orden de Dios. Y tenemos que aceptar la perfecta voluntad del Señor en todos nuestros caminos, porque así Dios se va a glorificar y se va a manifestar en nuestras vidas. Y si Dios hizo los cielos, hizo la tierra y creó todo el universo y lo hizo de manera perfecta, ¿no lo va a poder hacer en nuestras vidas? Esa es la palabra, esa es la pregunta. Dios puede hacer todo. Tan solo nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para recibir. Y esta es la noche en donde vamos a entregar a Dios todo lo que tenemos desordenado. Quizás sean cosas que no tienen que estar en nuestras vidas como cristianos. Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que vivir de una manera. Y eso también es un desorden. Que hoy todo lo que esté desordenado en nuestra vida, se lo entreguemos a Dios. Sin temor. Porque Dios no avergüenza a nadie. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor se va a glorificar grandemente en cada uno de nosotros. ¿Sí? Pónganse de pie.